chiquito. Así que sí, está bien eso. Ya, el corazón es un órgano que está... Listo. En el mediastino medio, algunos dicen mediastino anterior, pesa aproximadamente 300 gramos, bombea la cantidad de sangre más o menos 70 cc por latido, más o menos a unos 70 latidos por minuto en promedio, son casi 5 litros por minuto que bombea. Eso es el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa en un minuto. Recuerden que tenemos a las aurículas que están en la región posterior, ¿no?, y a los ventrículos que están en la región más anterior. Las cámaras derechas que están más anterior, las cámaras izquierdas más posterior. Entonces aquí estaría el esternón, ¿no es cierto? Entonces el ventrículo derecho está más próximo al esternón y el ventrículo izquierdo está más posterior. Tiene el eje cardíaco hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Recuerden que los ventrículos son unas cámaras de expulsión y que el ventrículo izquierdo soporta un circuito de alta presión. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es la presión arterial normal? Promedio 110, 120 milímetros de mercurio. Entonces, el ventrículo izquierdo soporta 120 milímetros de mercurio. Y el ventrículo derecho, que es un circuito de menor presión, soporta 30, 20, ¿no?, milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si un niño nace con transposición de los grandes vasos? Si es tipo ventrículo derecho, pues no va a poder soportar. Y ahí vienen los problemas. El ventrículo derecho se cansa y luego se muere el niño. Por eso es que hay que operarlo cuanto antes. Recuerden que el ventrículo izquierdo tiene una forma más elisoidal, tiene una forma más de un cono que el ventrículo derecho, que es de menor grosor y tiene una forma piramidal. Recuerden que el septum interventricular tiene dos partes, la parte membranosa y muscular, y hay un esqueleto fibroso que es la cruz del corazón, que está en la unión auriculoventricular y están formados por anillos fibrosos valvulares, el septum membranoso y los trígonos derecho e izquierdo. Tenemos un sistema de conducción eléctrica que es el sistema eléctrico y son células especializadas en generar y conducir los impulsos eléctricos. Y ahí antes se decía el nodo de Katy-Plack, actualmente solo se le dice el nodo sinoauricular o nodo sinusal, como ustedes lo conocen. El nodo aurículo-ventricular de Achoctawara, que está en el triángulo de Koch, eso es más abajo, en la parte basal de la aurícula derecha. Y de ahí estas células especializadas que por 3 haces llevan del nodo sinusal al nodo auriculoventricular la conducción eléctrica. En el nodo auriculoventricular tiene una porción compacta, que es donde se enlentece más la conducción eléctrica, y luego forma el haz de His, que más o menos tiene 10 milímetros, o sea 1 centímetro de longitud, que se pasa por el trígono fibroso y se divide en dos ramas, la rama derecha del haz de His y la rama izquierda, para llegar a las fibras de Purkinje o a la red subendocárdica. Entonces, si esto está mal dibujado y este nodo auriculoventricular lo dibujamos más arriba, estaría mejor, ¿no? Entonces, el nodo sinusal genera el impulso eléctrico por 3 haces anterior, medio y posterior, y lleva la conducción al nodo auriculoventricular, que estaría en esta zona, ¿no? Ahí se enlentece, hace la rama del haz de His, el haz de His, ¿no?, que tiene sus dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, y la rama izquierda, que es más delgada y larga, se divide en 3 subramas, la anterosuperior, la medial, que no se ve aquí, la posterior inferior, y la rama derecha del haz de His, que después llega a la rama subendocárdica y a las fibras de Purkinje. Las células, ahora sí el parámetro de adelante, las células del corazón tienen en el interior, todas las células cardíacas en reposo es electronegativo, o sea, tienen una carga negativa eléctrica. Y existe un potencial de membrana en reposo que es más o menos la diferencia entre el interior y el exterior, que es más o menos entre menos 80 a menos 100 milivoltios. Cierra la puerta, doctor. Muy tarde, ya siéntate. Para
que haya un intercambio entre las cargas positivas y negativas externas, existe una bomba, y esa se llama bomba sodio-potasio. Y esa es dependiente de energía, entonces es la bomba sodio ATPasa dependiente, que más o menos intercambia 3 moléculas de sodio por 2 de potasio. Existen 2 tipos de células cardíacas, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo es un repaso de semio y de fisiología, ¿no?, que ustedes conocen. Las células automáticas o de respuesta lenta, que son las células de conducción eléctrica principalmente, y las células musculares o de respuesta rápida. Estoy en clases, dime. No, estoy en clases, los lunes estoy en clases. Me llamas los lunes. ¿Ya? Chao. Y las células de respuesta rápida o miocitos o células musculares propiamente dichas. Esas son las 2 células más importantes, ¿no? Ahí existe la matriz extracelular, existen otras células diferentes, pero las células que en mayor cantidad, casi 80-90% son las células musculares, y las células de respuesta lenta o eléctricas son las del otro. Entonces, si nosotros cogemos las 2 tipos de células, las musculares o miocitos y las de respuesta lenta o eléctricas, si hacemos un gráfico, veremos que su potencial de acción es diferente. ¿Y qué es el potencial de acción? Es la gráfica de los cambios eléctricos dentro de la célula. En una célula muscular o un miocito existe este potencial, el potencial de reposo. Quiere decir que está atento a que algo pase, hay una descarga eléctrica para comenzar a actuar. Entonces, si medimos el interior de un miocito, está más o menos entre menos 80, menos 90 milivoltios, y está a la espera de descarga. Cuando llega una descarga eléctrica, hace que entre cantidades de electropositivas y llega a un potencial de umbral y abre todas las bombas sodio-potasio y ingresan grandes cantidades de sodio, y eso es la fase 0 de la despolarización, la fase 0, ¿no?, de la despolarización. Luego viene la fase 1 y 2 de meseta, que es la de la repolarización, ¿no?, o la de la meseta todavía, ¿no?, todavía está en despolarización, fases 1 y 2, y después viene la fase 3, que es la repolarización recién, ¿no?, en la cual entran o salen grandes cantidades de potasio. Aquí en la fase 1 y 2 entra calcio, que todavía es electropositiva, y el interior de la célula todavía se vuelve electropositiva, y miren, vale desde menos 90 hasta más 20 más o menos. Entonces hay una diferencia de potenciales de 100, como hemos estado diciendo, 100, 110. Y después viene la repolarización, donde entran o salen grandes cantidades de potasio y se hace electronegativa y llega a un potencial o fase 4 o un potencial de reposo. Esto es un miocito que necesitaba una descarga eléctrica para actuar. Si no hay la descarga eléctrica, se puede morir. Y por eso es que hay varios pacientes que están en asistolia cuando falla el nodo sinusal o el nodo AB. El nodo sinusal está mandando, pero como no hay nodo auriculoventricular correcto, no pasa el impulso eléctrico de acá y hace asistolia. Y los miocitos están atentos. ¿A qué hora nos llaman? ¿A qué hora nos llaman? Normalmente nos llaman cada segundo. Contráete, relájate, contráete, relájate, contráete, y la frecuencia cardíaca 60 a 100 latidos por minuto. Pero si falla este nodo AB, estas pueden quedarse ahí y se mueren, y el paciente hace asistolia y se muere. Entonces muchas veces hay descargas eléctricas acá, como de salvataje, y el paciente comienza a tener latidos de 30 latidos por minuto. Es por este potencial de reposo que está en espera. Mientras que las células de respuesta lenta, las células eléctricas, tienen un potencial de reposo o de potencial de acción un poco diferente. El potencial de reposo no está estable, no está en espera de una descarga eléctrica, de una orden. Está ingresando pequeñas cantidades de potasio, y el potasio es electropositivo. Si era electronegativo, entonces el potencial de menos 70 se va haciendo cada vez menos electronegativo, pues menos 50, 76, 74, 72, llega a menos 60, y ahí se abre
actúa el potencial de umbral y ahí se abre el sodio. Entonces ingresa sodio, calcio, y se hace electropositivo, y después la fase 1 y 2 queda acá, y después se repolariza. Esta es despolarización y esta es repolarización. Se repolariza y se hace electronegativo y sale potasio. Entonces no se olviden que el potencial de acción va a generar por una primera despolarización cardíaca, que es la fase rápida o fase cero del potencial de acción. Que hemos dicho que en el miocito era esta línea rápida después de una descarga, y que en las células eléctricas estaba aquí, ¿no? Por consiguiente, cuando el potencial de membrana disminuye hasta un potencial de umbral de menos 60, ahí está, 60, 70, se abren canales rápidos de sodio e ingresa grandes cantidades de sodio, que es positivo, ¿no? Ingresa grandes cantidades de sodio, se hace electropositivo. Aquí también, grandes cantidades de sodio, se hace electropositivo. El potencial de membrana se invierte y de lo que era negativo se hace positivo. Fase 0 o de despolarización. Fase 1 y 2 o meseta se da por la salida de potasio. Entra en forma lenta el calcio y el potencial de membrana se mantiene ligeramente positivo durante un tiempo. Entonces, nuevamente, fase 0 entra sodio, se hace positivo. Fase 1 y 2 de meseta entra calcio, sale un poco de potasio, se mantiene todavía electropositivo, aquí también. Fase 3 o de repolarización, se repolariza a negativo, producida por la salida de grandes cantidades de potasio, que es positivo, y se restablece el potencial de membrana en reposo. Entonces se vuelve fase 3 y se restablece el potencial de membrana en reposo. Era electronegativo. Eso es repaso. Y la fase 4 o de despolarización lenta depende en las células marcapaso, como el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Estas están inestables y hay una positivización lenta por entrada lenta de potasio. Mientras que en las células, en los miocitos, hemos dicho que está en espera, ¿no es cierto? La fase de reposo. Y esto está influenciado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, nuevamente, este era del miocito, menos 90, viene la despolarización o fase 0, grandes cantidades de sodio, se hace electropositivo, luego viene la fase 1 y fase 2 o de meseta, ¿no? Que todavía se mantiene ligeramente positivo, ahí se produce grandes cantidades, entrada de calcio, ¿no? Y después viene la fase de repolarización o fase 3, en la que sale potasio y se hace más electronegativo. Esto es en el miocito, todo dependiente de energía, de ATP. Entonces la despolarización y la repolarización necesitan ATP, energía. Pero miren cómo en el nodo sinusal era diferente, en el aurículas es diferente, en el nodo auriculoventricular y en las tres fases, en el haz de His, el inicio del haz de His, en la parte compacta también nodo auriculoventricular, el haz de His ya se va pareciendo y las fibras del Purkinje y los ventrículos al potencial de los miocitos. Entonces acá en el nodo sinusal. Entonces, por esta fase 4 tan inestable del nodo sinusal, es porque el nodo sinusal se vuelve en el comando eléctrico del corazón. Entonces, ¿por qué comanda? Porque su fase 0 o fase 4 está más inestable. Entonces cada segundo o menos va produciendo una descarga eléctrica. Entonces se va produciendo una despolarización cada segundo o menos. Su frecuencia cardíaca es 60, 70, 80 latidos por minuto. ¿Qué pasa si falla esto? Otro, el haz de His más abajo comanda, pero ya a menos frecuencia cardíaca. Si no, el haz de His a 40 latidos. Y si no, un ventrículo, por ahí una fibra, a 30 latidos por minuto. Esta es la fase o el potencial de acción, ¿no? Entonces los potenciales de acción del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular,
del haz de His, de las ramas del haz de His, de las fibras del Purkinje y del músculo ventricular. Eso es desde el punto de vista eléctrico. Pero desde el punto de vista molecular, recuerden que el miocardio está formado por células musculares estriadas cardíacas y que estas a su vez están formadas por fibrillas paralelas. Pero cada fibrilla contiene sarcómeras. Y estas estructuras que se repiten en serie, las sarcómeras, son la unidad de contracción muscular. Y ahí está, miren. Entonces, este es un miocito, pero el miocito, como es estriado, no es liso, ¿no? Tiene varias partes. Aquí está su núcleo, tiene unas fibras acá, las miofibrillas, y estas chiquititas, estos espacios entre estas líneas que se ven ahí, son las sarcómeras. Entonces, estas miofibrillas tienen varias sarcómeras, miles de sarcómeras. Y acá hay una unidad, una unión, que es los discos intercalares, que son la unión entre este miocito y este miocito, o este miocito con este miocito, o este miocito mismo con el otro miocito. Entonces, estas son los discos intercalares. Tiene su núcleo, y acá no está graficado, pero también tiene su retículo sarcoplásmico y tiene su mitocondria, que son importantes. Recuerden que existen tres tipos de músculos principales. El músculo de la fibra estriada, que es el que obedece la orden, ¿no? El músculo esquelético principalmente, que espera una orden eléctrica de tu cerebro para que se contraiga. Existen las fibras del tejido muscular liso, que están principalmente en ¿dónde? Los intestinos, ¿no es cierto? Que son autónomos y tienen su peristaltismo, ¿no? Ahorita si yo les digo, a ver, detengan su intestino, no se puede, ¿no? Mientras que el tejido muscular cardíaco o de fibra estriada del corazón pareciese una mezcla entre los dos. Es un tejido que no obedece, ¿no?, a la voluntad propia, que tiene un comando propio, pero que también tiene mucho de las fibras musculares lisas, y eso se llama fibra estriada del corazón, ¿no? Si hacemos un esquema de corte longitudinal de la musculatura cardíaca, ya hemos dicho que están los núcleos, los discos intercalares y que están unidos. Y si es en tridimensional, ahí están pues los discos intercalares, las mitocondrias, está el retículo sarcoplásmico que tiene el calcio, ¿no? Y tiene por ahí el núcleo de la célula. Entonces, estas fibrillas se tienen las famosas sarcómeras, que son estas chiquititas, ¿no? Una sarcómera, otra, y están en unión en paralelo. Entonces, las sarcómeras, que son la unidad de contracción del corazón, dentro de ellas tienen filamentos finos y filamentos gruesos. El filamento grueso se llama miocina y los filamentos finos se llaman actina. Y también dentro de los filamentos finos está la troponina y la tropomiosina. Todos estos tienen una interacción que es ATP dependiente, o sea, dependiente de energía, ¿no?, que interacciona con la energía. Entonces, si nosotros acordamos una pequeña miofibrilla, ¿no?, una parte de la miofibrilla, veríamos que están formados por la unión de dos sarcómeros, o de varios, o de miles de sarcómeros. Entonces, un sarcómero está al lado de otro. Dentro del sarcómero vemos que existen unas fibras gruesas que están en el medio, son la miosina, y unas fibras delgaditas que son la actina. El sarcómero se une con el otro sarcómero por un disco Z o línea Z, que debería ser aquí, y de ahí nacen las actinas, y en el medio de la miosina hace una banda que se llama línea M, ¿no?, la línea M. Esta disco Z también, que divide dos sarcómeras, ahí están unidas las actinas, es la mitad de la banda I. Entonces, ¿qué sería la banda I? Estaría conformada solo por actina en los dos lados, y la banda A por miosina y un poco de actina, ¿no? Actina y miosina. Y la zona H
solo estaría por miocina, ya no por actina. Esta es la zona H, ¿no? Solo la mitad. Y en la mitad la línea M, ¿no? La línea M. Sarcómero, aquí está el disco Z, si hacemos este corte, la mitad es la línea M, esta mitad es la línea M. Luego tenemos una banda A, la banda A que está formada por filamentos gruesos, miocina más actina, ¿no? Los filamentos delgados también. Tenemos una banda I que solo está formado por actina, muy bien, y la zona H que vendría a ser la que está solo por miocina. Entonces, esto es una sarcómera y esas son las partes de la sarcómera. Cuando esta sarcómera se pone en serie, forman los filamentos y todo eso forma miles de sarcómeras, forman un miocito. Y la unión de muchos miocitos forma todo el corazón. Entonces no se olviden de las bandas oscuras, bandas A. ¿Qué cosa tenían las bandas A? Filamentos finos, actina, y filamentos gruesos, miocina. Esta es la banda A, ¿no es cierto? Ya hemos dicho la banda A. Luego había las bandas claras, sí. ¿Qué cosa solo tenían? Actina, son filamentos finos. Y en el centro de cada banda I hay una línea, que es la línea Z, que es la que une la línea Z o disco Z, que es la que une las dos sarcómeras. Y cada sarcómera está delimitada por las dos líneas Z. Y en el centro está la banda A, de la banda A está la línea E. ¿Por qué es importante saber esa sarcómera? Porque como es la unidad de contracción, esa nos va a decir cómo se produce la contracción muscular. Pero esta es molecular, pequeñita. Alguien también podría decir, pero yo también puedo ver la forma de la contracción en forma macro, grande, ¿no? Y hacen unas teorías, ¿no? Por ejemplo, la longitud de los filamentos no varía. Recuerden que en la sarcómera la longitud de los filamentos no varía, o sea, la miocina tiene el mismo tamaño tanto en sístole como en diástole. La actina tiene el mismo tamaño tanto en sístole como en diástole. Entonces, en la contracción los filamentos gruesos y delgados no varían. ¿Qué se produce? Interacción entre los filamentos de actina y miocina. La banda A no varía porque es de miocina más actina. La banda I se acorta, pero lo que se aproximan en la contracción, las líneas Z y las sarcómeras se cortan. Entonces, en una contracción, lo que produciría es que estas dos líneas Z se acortan. ¿Por qué? Porque interactúan la actina con la miocina. La banda A no varía de tamaño, la banda I sí se acorta, porque cada vez va a haber menos cuando se vuelve chiquito, y la línea M tampoco no varía. Entonces, no se olviden que en una contracción los filamentos gruesos y delgados no varían. Hay una interacción entre la actina y la miocina, la banda A no varía de tamaño, la banda I sí se acorta y las líneas Z se aproximan. Es una sarcómera, se hace más pequeño en la sístole y más larga en la diástole. Y eso es el funcionamiento del corazón. ¿Por qué se produce esta interacción entre la actina y la miocina? Por un mensajero fundamental que es el calcio. Calcio es el mensajero fundamental que se une a la troponina C. Vamos a ver un pequeño video cómo se une a la troponina C e induce un cambio en la troponina C, y la tropomiosina, que es una, vendríamos a decir, una proteína que va impidiendo la interacción entre la actina y la miocina, varía, cambia, y al inducir el cambio en esta troponina C, cambia la tropomiosina y deja de interactuar, de impedir la interacción entre la actina y la miocina, y se contrae y se produce la contracción de la sarcómera. Esto siempre es necesario tanto para la contracción y la relajación, la energía, o sea, el ATP. Entonces, si me permiten, antes de continuar con lo demás en macro, veremos si podemos ver este videíto, ¿no? Y no sé si es este, si se ve. Entonces esta es una secuencia de las contracciones del corazón, ¿no? Recuerden, el corazón tiene está en el mediastino medio o anterior,
tienen la contracción y la extensión, tienen los ventrículos y las aurículas arriba. Y si vemos aquí en el septo interventricular, hemos dicho que existen los cardiomiocitos que tienen irrigación, ¿no?, por las arterias coronarias, ¿no?, y las venas, vénulas y arteriolas también. Si cortamos una fibra muscular cardíaca, que es un músculo estriado cardíaco, veríamos que están organizadas en miofibrillas. Y dentro de las miofibrillas están los miocitos, donde podemos ver la energía, el retículo sarcoplásmico y la mitocondria. Si estamos dentro del miocito, vemos que el retículo sarcoplásmico tiene calcio intracelular, y aquí ese es el túbulo T, donde viene el calcio extracelular, ingresa por unas bombas y una parte hace que el retículo sarcoplásmico libere calcio intracelular, y esta es la sarcómera, con los discos Z, la línea M, la lactina y la miosina, lactina acá, la miosina. Miren, los tamaños de los filamentos no varían, solo las líneas Z se recortan, y por la liberación de calcio. Y el calcio después vuelve una parte al retículo sarcoplásmico y otra parte es expulsado a la torrente sanguínea. Entonces, al liberar, ¿qué se va a producir? Este cambio. Miren, esta es la fibra gruesa de miosina, esta es la actina en amarillo, esta es la tropomiosina y esta es la troponina. Cuando ingresa el calcio, que es liberado del retículo sarcoplásmico al intracelular, ese calcio intracelular se une a la troponina, ¿no?, C cardíaca, y induce un cambio. Entonces la troponina C va a modificar a la tropomiosina, que está impidiendo que interactúe la miosina con la actina. Entonces cambia, y esta tropomiosina va a producir un cambio y va a dejar de impedir. Entonces va a permitir la interacción entre la miosina y la actina. Entonces, con energía, con ATP, esto va a producir una contracción y la sarcómera se va a contraer, ¿no?, se contrae. Y también para la relajación va a necesitar energía. Entonces, cuando entra el calcio, va a producir ese cambio, se produce la contracción, ¿no?, de la sarcómera, y después la relajación con el calcio intracelular. Y luego el calcio intracelular se es expulsado. Esto produce un corazón sano. También un corazón enfermo con una cardiomiopatía dilatada o hipertrófica va a haber otros cambios. Entonces, ya teniendo esto, no sé qué hemos hecho. Ya teniendo estos cambios, vamos a continuar donde está nuestra fisiología del corazón, ¿no? Entonces, ¿quién es el mensajero fundamental? El calcio. ¿Qué se produce? La unión, ¿no? Se une a la troponina C, deja de impedir la acción y esta interacción entre la actina y la miosina, todo en presencia de energía de ATP. Este ATP también es necesario para la relajación muscular. Eso es la forma micro o molecular, si también quieren llamarlo así, microscópica. Pero alguien diría, yo no tengo la forma macroscópica. Sí, pues, ¿no? Se dice que en la forma macroscópica estas uniones de miofibrillas y de sarcómeras van a formar la fibra muscular. Entonces se dice que la tensión de la fibra muscular al contraerse está en relajación directa con la longitud inicial de la fibra. Podríamos verlo que en la sarcómera, si es más elongada, se va a contraer con más fuerza. Igual la fibra muscular. ¿Y cómo vamos a poder entender? ¿Alguna vez han jugado con la liga ustedes? Ya, con una liga o con un globo. Cuando ustedes jalan una liga nuevita, por más gruesa que sea o más delgadita que sea, jalan y la sueltan, ¿qué se produce? Se contrae. Cuando es una liga nueva y ustedes jalan, es difícil jalar, y cuando sueltan, se contrae fuera. Lo mismo pasa con un globo. Si alguna vez han jugado carnavales o se han inflado un globo, al principio, al inflar y soltar la boquilla, el globo sale con bastante fuerza. El aire sale del globo con bastante fuerza. El agua sale del globo con bastante fuerza. Entonces dice, la ley de Franz-Stalin dice
que la tensión de la fibra muscular, o sea, la fuerza de contracción, está en relación directa con la longitud. ¿Qué quiere decir? Que si tú le jalas más a la liga, con más fuerza va a contraer. Y si le jalas más, con más fuerza va a contraer, ¿no? Cuando han jugado con una liga. O lo mismo que un globo. Si le inflas más aire o agua y está más grande y sueltas, con más fuerza va a contraer, ¿no? Esa es la ley de Parkinson. Y esto se relaciona con la precarga. O sea, la precarga vendría a ser el volumen que le llega de sangre al corazón, o sea, la longitud de la fibra. Si le llega más volumen, ¿qué va a hacer? Va a contraer con más fuerza. Porque al llegarle más volumen, la longitud inicial va a ser mayor y se va a contraer. Pero eso tiene un límite, ¿no? Cuando este corazón está sano, ¿no? Pero está contrayendo con más fuerza, le llega más precarga, aumenta la longitud inicial y contrae con más fuerza. Hasta que después de unos meses, en algunos años, se dilata. ¿Y qué pasa cuando un globo ya lo has inflado como 10 veces? Se queda dilatado. Entonces, por más que le entres más aire o más agua, la contracción va a ser menor. Es igualito en el corazón. Al principio responde, tiene más precarga, le llega más volumen, se distiende y más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta que poco a poco el corazón se cansa y se va a dilatar. Y ya la fuerza de contracción va a ser menor. Entonces, eso se llama insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Entonces, el volumen de eyección, sistólico de eyección, cada contracción que tiene el corazón expulsa sangre, este volumen de eyección del ventrículo izquierdo, depende de qué? De la cantidad de sangre que le llega, de la precarga, porque eso es más longitud, ¿no es cierto? En la diástole. Depende de la fuerza de contracción de la fibra. Si el corazón está bien, la fuerza es fuerte. Si el corazón ya está dañado, la fuerza de contracción va a ser menor. Y depende de la resistencia que tenga que vencer. Recuerden que el corazón está sometido, el ventrículo izquierdo, aquí a la presión. ¿Cuánto hemos dicho que soporta? 120 milímetros de mercurio. Entonces, si la poscarga, o sea, la resistencia es más fuerte, ¿no? El volumen va a ser menor. Y si la poscarga es menor, o sea, la resistencia es menor, el volumen que inyecta el corazón va a ser mayor. Entonces, de eso depende el volumen sistólico de eyección. Depende de la precarga, de la poscarga y de la fuerza de contracción, de la contractividad. ¿Han entendido esa parte? Sí. Entonces, si han entendido esa parte, recuerden que la precarga, que es la sangre que le llega al corazón en cada latido, en cada diástole, equivale a ese volumen de fin de diástole del ventrículo, ¿no? ¿Y eso de qué depende? De la volemia. Si está el paciente deshidratado, ¿tendrá más precarga o menos precarga? Si el paciente está deshidratado, ¿tendrá más precarga o menos precarga? Menos precarga, porque tiene menos volumen, está deshidratado. Entonces tiene menos volumen, entonces va a llegarle menos volumen al corazón, menos. Si el retorno venoso, o sea, la cantidad que regresa, es menor, ¿la precarga va a ser mayor o menor? Menor, pues porque le llega menos volumen. Y si la aurícula también te da un poco de precarga, te da un 25% de la precarga. Si ya deja de funcionar la aurícula, ¿la precarga va a ser mayor o menor? Menor. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de sangre que le llega al ventrículo? Depende de la volemia, depende del retorno venoso y depende de la contracción auricular. De eso depende. Si cualquiera de estos falla, va a ser menos volumen. Por consiguiente, en la contracción también va a tener menos volumen y va a tener menos gasto cardíaco. Si nosotros hacemos un gráfico de lo que le llega, aquí vendríamos la presión y aquí vendríamos a tener el volumen. Entonces, nunca el corazón ni el sistema circulatorio tiene aire. Siempre tiene sangre. No debe estar con aire. Si